¿Qué pasa cuando en un espacio infinito decide que ya no quiere imitar solo pasillos y oficinas, sino que quiere imitarte o más bien una versión de ti? Ahora que la película de los Backroom ya está en plataformas digitales, decidí verla más por morbo que por, obviamente, ser fan de la franquicia. Ya conocía el lore de internet y me llamaba mucho la atención toda esta estética del terror liminal. Y la verdad, honestamente me dejó un buen sabor de boca por cómo se desenvolvió. Obviamente agarraron ese concepto base y lo convirtieron en un terror psicológico, algo distinto, algo diferente. Entiendo que por ese ritmo, pues hay gente a la cual pues no les gustó la película. Es algo que no es para todos. Pero pues, a final de cuentas, ahí está la película. Ahora, ya que salió la película, pues sí, me gustaría explicar un poco de dónde viene este universo, por qué esta cinta demostró que el verdadero horror no es no encontrar la salida, sino que empiece a copiar esos traumas que llevas dentro. Pero empecemos por partes. ¿Qué son exactamente los Backroom y de dónde salieron? ¿Cuál es su origen en este inmenso mundo de Internet? En pocas palabras, eh, la idea principal de los backrooms o un concepto que manejan es la de que puedes no clipear o en términos más simples es salirte de los límites de la realidad. Como cuando atraviesas una pared por error en un videojuego, si han visto que de pronto estás jugando y se glitchea, no clipea a tu personaje y se sale de la pared, o sea, se ve ese punto donde estás como atravesando sin estar atravesando. En general, los backrooms son laberintos interminables de oficinas vacías, pasillos amarillos, alfombras húmedas, luces fluorescentes que hacen ese zumbido eléctrico característico y una arquitectura que simplemente pues no tiene un sentido lógico. Este fenómeno nació en el portal de internet conocido como 4chan en un post. Por allá por mayo del 2019, alguien subió la foto de un cuarto amarillo y otro usuario le inventó un texto espeluznante sobre perderte ahí para siempre. Y obviamente el internet hizo el resto. Pero es aquí donde el lore de los backrooms se divide en dos caminos. Y es vital entender esto para saber cuál de estos estamos viendo en la película. Por un lado tenemos el lore comunitario, que es el de las wikis, los videojuegos, las historias de los fans, lo que han agregado, lo que han inventado, etcétera, ¿no? Aquí los fans convirtieron esa simple idea en un manual de supervivencia. Le inventaron cientos de niveles numerados, clasificaciones de monstruos, organizaciones y hasta recursos mágicos como la famosa agua de almendras. Se volvió algo parecido, algo similar como a un juego de rol. Obviamente sin todo este concepto del juego de rol, sino más bien por todo lo que maneja. Y por otro lado, tenemos el universo de Kane Pixel, un creador que hizo una serie de videos en YouTube dándole su propia continuidad. En su universo no hay niveles numerados, todo gira en torno a la corporación Async, una empresa científica que en los 80 había un portal hacia esta dimensión como un método o como una forma de almacenamiento o un posible negocio de bienes raíces. Y dentro de esto, de esta historia, terminó desencadenando anomalías de tiempo y espacio. Y obviamente Kane maneja un enfoque pues más frío, más de ciencia ficción y hasta cierto punto pues como de este encubrimiento, ese encubrimiento gubernamental. Si ya conocen obviamente al creador, director de esta película o quieren ver los videos que hizo con dedicación Blender y After Effects, te dejo un enlace de su canal en la descripción del video. Si gustas de esos temas del terror liminal y no has visto su trabajo inicial, vale absolutamente la pena darte una vuelta por su canal para que veas de dónde sale esta concepción de los backrooms. Y volviendo a la cinta de A24, de aquí parte la idea para crear la película de 2026. No adaptó las wikis de internet, adaptó su visión, la visión de Kane Pixel. Por eso, si en algún momento, antes de que se estrenara la película, estabas esperando ver más de los niveles clásicos o los monstruos genéricos de los foros, pues obviamente la película te va a descolocar, no te va a gustar,
por completo, porque obviamente la historia se basa en principio en lo que hizo la corporación Async, pero probablemente la lleva a un terreno mucho más elevado, más íntimo, para enfocarse en cómo este lugar reacciona a lo que es la mente humana. Y aquí es precisamente donde empieza la película. Si aún no lo has visto, te lo advierto de una vez. Este video va a tener spoilers de la película, de la trama. Entonces, si no aún no la has visto y quieres verla y no quieres spoilarte, ve a verla y después regresas a ver este video. La película parte de la década de 1990. Un investigador de Async de nombre Neren Wen, por motivos que no se explican en la trama, se separa del equipo de investigación que ingresó al complejo, o The Complex, término que utiliza Kane para definir a los Backrooms dentro de su universo. Mientras él está intentando pedir una extracción del lugar, una presencia que no aparece en cámara lo persigue por los pasillos. El investigador es atacado y se corta en ese momento la grabación para pasar a uno de nuestros personajes principales. Y así como lo estás oyendo, uno de los principales, ya que en cierto momento la historia da un giro y la historia voltea a ver a alguien más. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. El primero en aparecer en escena es Clark, personaje interpretado por el actor Chiwetel Ejiofor, creo que así se pronuncia, que es un arquitecto, se podría decir, fracasado, y que su matrimonio terminó, además de perder su casa durante el divorcio, tener problemas con el alcohol. Clark, para poder sobrevivir, administra una tienda de muebles en San José, California, y asiste a terapia con la actora Mary Klein, interpretada por la actriz Renate Reinsve. Para la trama, la doctora Klein obviamente también tiene sus propios problemas. Ella viene de una infancia complicada donde su casa fue demolida y su madre internada en un centro psiquiátrico por padecer agorafobia o ser agorafóbica. Ya saben, esas personas que tienen un miedo extremo al exterior. Obviamente el tema de ambos personajes se basa precisamente en la premisa de la destrucción de sus espacios físicos que pueden traer como consecuencia una pérdida de su identidad. Clark, obviamente al no tener espacio propio, vive prácticamente en la tienda que administra. Una noche al estar viendo la televisión y bebiendo, comienzan a fallar las luces en la tienda. Al bajar al sótano a revisar los interruptores y sentirse frustrado por no entender qué está fallando, termina dejando a oscuras la tienda. Es en esa oscuridad que nota una abertura de luz sobre una de las paredes del sótano. Al investigar, por accidente, atraviesa la pared e ingresa a lo que serían los backrooms. Al investigar la zona del lobby, encuentra pertenencias del investigador Daisy, que se nos mostró al inicio de la película. Al irse adentrando en los pasillos, advierte la presencia de algo que lo comienza a perseguir. De forma oportuna, puede salir de los backrooms, no sin antes tomar un objeto de la zona para obviamente asegurarse de que no está soñando o desvariando por el alcohol. Con el paso de los días, Clark empieza a explorar y mapear las zonas de los backrooms. Esta información se la presenta a la doctora, quien obviamente en su interpretación como psicóloga, como psiquiatra, solamente para ella Clark está cerca de un colapso. Para que la doctora pueda creerle y obtener la aprobación, Clark le promete que va a regresar con pruebas. Para obtener la evidencia, Clark convence a Kat y a Bobby, dos personajes de la película, que uno es su empleada y el otro es el novio de su empleada, para que lo acompañen al interior y puedan grabar la evidencia. Por obvias razones, pues esta exploración sale terriblemente mal. Bobby, al bajar por un pasillo distorsionado, es atacado por algo y arrastrado. En la búsqueda de auxiliarlo, Kat y Clark terminan separados. Clark toma la cámara y comienza a avanzar por diferentes zonas donde se encuentran ciertas figuras humanoides, incompletas o reinterpretadas por el lugar. Al llegar a una habitación sin aparente salida, Kat le grita del otro lado de la pared a Clark que le abra para poder entrar. Obviamente Clark está desconcertado porque él está viendo una pared, no entiende cómo puede ver del otro lado si él está viendo un muro físico.
dándonos muestra de que los espacios físicos no son realistas, ya que Kat lo veía claramente mientras Clark solo veía una pared. La escena termina cuando algo invisible toma la cámara y se acerca a Clark por la espalda, con Kat gritándole que hay algo detrás de él. Días posteriores, Mary recibe una llamada de Clark, diciéndole que no va a volver, que se quedará en esos espacios. La doctora no entiende lo que está diciendo y creyendo que obviamente ya colapsó y posiblemente sea una amenaza para él y los demás, decide ir a buscarlo a la tienda. Al llegar al lugar, la tienda lleva varios días cerradas al público. Obviamente esto se nota por la cantidad de correos en la puerta de entrada. Por un momento Mary duda, pero al ver la puerta que no está cerrada, simplemente está, o sea, no está abierta al público, pero la puerta de entrada está abierta, obviamente ingresa al local. Al entrar, es recibida por un espacio semivacío donde hay varios muebles acomodados para su exhibición y un maniquí vestido con la mascota de la tienda que sería el Cap Clark o el Capitán Clark. Esto es importante más adelante, ya veremos por qué. La escena muestra, si bien no es un espacio vacío, la atmósfera que refleja o que intenta reflejar la película muestra un lugar abandonado y asfixiante, que debería verse acogedor, obviamente por la venta de muebles, pero que totalmente por el contrario, entre más se observa, refleja el vacío y la pérdida de identidad de Clark. Al bajar al sótano, Mary encuentra la entrada de los backrooms, marcada con cinta azul, así un espacio donde se está delimitando dónde está la entrada. Y en ese momento, pues la doctora se muestra confundida de lo que está viendo. Y como cualquier persona racional, pues entra el instinto de supervivencia de, pues vamos a salir de aquí, o sea, salir corriendo del lugar. Y obviamente la curiosidad de lo que está viendo. Le gana más la curiosidad a Mary y atraviesa la entrada y se encuentra en lo que podríamos definir como el lobby de los backroom. Sin entender qué está viendo, empieza a llamar a Clark y a investigar la zona. En un pasillo encuentra un dibujo en la pared, como que si fuera hecho por un niño de 5 años con crayones, donde se muestra una sombra de la entidad que ha estado vagando por los pasillos. De reojo, Mary ve a Clark escondido en uno de los pasillos, y le pide que se muestre. Clark duda por un momento, pero se revela ante Mary solo para que momentos después la deje inconsciente, argumentando que estaba haciendo mucho ruido y aquello iba a encontrarlos. Al despertar, Mary está atada a una silla, en una habitación que imita un comedor junto a Clark y otras tres entidades inmóviles. Clark le dice que no puede desatarla, ya que obviamente va a salir corriendo y gritando, y lo que está allá afuera la va a atacar. Mary le dice que puede ayudarlo, solo necesita desatarla. En este punto podemos ver totalmente el deterioro de Clark, no solo por el tiempo que ha pasado en los backroom, sino que su psique por fin ha colapsado por sus problemas y obviamente por no lidiar con ellos. Intenta que la doctora vuelva a iniciar las terapias con él y comienza a retomar cierto diálogo que hicieron al principio de la película. Mary, totalmente entendiendo que Clark ha colapsado, lo confronta y le dice la verdad que nunca ha podido aceptar, que su esposa no lo abandonó por sus fracasos profesionales, sino porque nunca ha sido capaz de aceptar su responsabilidad de su propia vida y obviamente de sus decisiones. En ese momento Clark luce confundido, desconcertado, pero logra entender lo que le está diciendo la doctora, que los demás no son responsables de sus problemas, solamente él. Al entender esta parte, decide liberar a la doctora. Cuando la está liberando, tenemos por fin la aparición, el descubrimiento de la entidad que ha estado acechando los pasillos, que es una versión distorsionada del personaje Capitán Clark, con una apariencia mucho más alta, más estirada y semideforme, por así decirlo, monstruosa. Aunque honestamente, si me preguntas, yo lo veo más
como la representación de la psique que ya está quebrada de Clark. Y el complejo, el lugar, los backrooms, está intentando interpretar esta, esta versión de Clark y obviamente da como resultado esta entidad. Capitán Clark se acerca y mata a Clark y comienza a perseguir a Mary por ambientes formados por los recuerdos interpretados de todas las personas que alguna vez estuvieron ahí, que alguna vez se acercaron, o simplemente de todo lo que está en el exterior. Construcciones incompletas, la casa demolida de Mary de su infancia, edificios de oficinas y terminando la escena o terminando la persecución en la tienda de muebles, que aquí es donde yo les decía que se ve casi igual a la tienda del mundo normal. Entonces, la película nos indica, nos da ese contraste de que el vacío ya había llegado a la vida de Clark mucho antes de encontrar los Backroom. Por eso se ve tan similar, porque ya existía ese vacío en Clark. Ya no era algo que se pudiera interpretar, ya estaba ese vacío. En el clímax de la persecución, obviamente la entidad acorrala a Mary y ella se defiende con un pedazo de su casa que llevaba con ella, una especie como de tótem, de recuerdo, de trauma, si lo quieres ver así. Mary logra escapar y es encontrada por otro equipo de exploración de la corporación Async, la cual la saca del complejo y la lleva a sus instalaciones. Una vez en las instalaciones, Mary es llevada por pasillos que reflejan nuevamente esa atmósfera asfixiante y de investigación gubernamental, en donde se muestran los pasillos de materiales, el análisis de la criatura que lograron capturar y llevada a la corporación Async, y una sala de interrogatorio, donde dan una vista de unas pequeñas ventanas en la parte superior de la pared, dando a entender que Mary no está encerrada, pero tampoco es libre. Una similitud de su niñez y su madre agorafóbica, que no la dejaba salir al exterior, ya que en su interpretación de su mamá había amenazas afuera que podían lastimarla. Y podía ver las ventanas cubiertas y la puerta tapiada. Mary no estaba encerrada en su niñez, pero por desgracia tampoco era libre. Uno de los investigadores del complejo, de nombre Phil, empieza a interrogarla de la situación que vivió en los backroom. Mary cuestiona dónde están y qué es lo que hace ahí. Lejos de darle una respuesta concreta, Phil le dice que ellos encontraron la entrada al complejo y después de ser una empresa relacionada con equipos de resonancia magnética, lo dejó absolutamente todo para poder investigar el complejo. Esta parte es mostrada precisamente en los videos de Kane. Mary vuelve a cuestionar a Phil qué hace ahí y por qué no la dejan ir. Phil obviamente pues le suelta la verdad. Esa decisión no depende de él, dándole a Mary la respuesta que ya sabía. No es una prisionera, pero tampoco es libre, por la experiencia o el conocimiento que tiene del lugar y que obviamente es útil para la empresa Eusin. Durante la conversación que tienen estos dos personajes, sueltan una frase que me pareció la forma más sutil y épica de describir esta versión de los backrooms, que previamente ya había mencionado Clark a Mary en otra conversación. Y dice, imagina describir un perro a alguien que nunca ha visto uno y luego pedirle que lo dibuje. Y como decía Clark, podrá acertar en algunos aspectos, pero por obvias razones fallará en otras, porque lo está interpretando como considera que debería ser. Este es el concepto base de los backrooms, de la película de Kane. Lo que sea el complejo, el de Complex, está interpretando lugares, personas, y lo hace de forma infinita. Y entre más lo hace, más falla. Es como el experimento de la IA, de la inteligencia artificial, de pedirle que haga una copia exacta de la foto que le das como referencia y poco a poco la va distorsionando hasta convertirla en algo que no se parece en nada al original. Los backrooms
interpretan la realidad, pero obviamente sin saber cómo es. Por eso la entidad de Capitán Clark se veía de esta forma, porque estaba interpretando la psique de Clark sin saber cómo debería refinarla o adaptarla para que fuera funcional como en el mundo real. O sea, todos sabemos que tenemos problemas, que tenemos una doble cara, una tercera cara, o sea, pero tratamos de adaptarnos, tratamos de mostrar otra forma, otra cara en nuestros hábitos continuos, en nuestra vida real, en nuestra vida laboral. Pero este lugar no hace eso. Toma algo y lo trata de interpretar. Obviamente Clark ya estaba roto y el complejo lo interpretó. Por eso el Capitán Clark se vería de esa forma, porque era la interpretación de la psique de Clark que ya estaba rota. La película termina en una toma que obviamente vuelve al complejo, a los backrooms, esa vez mostrando una interpretación de Mary defectuosa. Y obviamente si es como la interpretación de Clark, en algún momento esta versión o las que siga copiando el complejo, pues va a ser nuevamente una entidad que esté acechando en los pasillos. En una primera impresión, o sea, yo creo que esta película puede tener un ritmo lento. Si obviamente no le pones la atención debida, o sea, esta película no es la típica de terror que pierdes el hilo y solo esperas la aparición del monstruo o el jumpscare para que puedas volver a retomar. Esta película va más allá de eso, habla de un terror psicológico donde el complejo interpreta lo que hay afuera, pero no con el mismo propósito, donde copia personas, pero no puede interpretar lo más complicado, su psique y todo lo que conlleva ser una persona. Y obviamente, como les decía, poder funcionar como persona en el mundo real. Vaya, o sea, si tú ya estás mal, copia lo que eres, que ya estás mal, y lo interpreta. Por eso esas aberraciones, por eso ese Capitán Clark. Tal como vimos con Clark, que a pesar de que su vida estaba mal y se decía a sí mismo que estaba bien, a pesar de todos sus problemas. O por ejemplo, Mary, que nunca ha podido ser libre, siempre encerrada en su psique por lo que vivió en su infancia. Si vienes del universo de Kane y el lore de internet y eres muy fanático de esta franquicia de los Backroom, lo más seguro es que obviamente te quedases con ganas de más. Digo, yo conozco un poco y obviamente me quedé con ganas de más. Por ejemplo, de ver la entidad conocida como la bacteria o una exploración más profunda de los distintos niveles que la comunidad ha construido como parte de del mundo de los Backrooms, obviamente te vas a quedar con más. Pero si no vienes de esa franquicia, si no vienes de conocer lo que son los backrooms, la película funciona por sí sola. No necesitas ser gran conocedor del tema porque la película ya te da las bases para saber qué estás viendo sin necesidad de llegar a profundizar en temas más complejos del lore. Lo que sí es que debes prestar atención a la película. No puedes solo dejarla correr y de pronto intentar comprender lo que estás viendo, lo que está pasando en pantalla. Y obviamente esto te da la oportunidad de investigar más por tu cuenta y entender de dónde nació esta idea. Yo como fanático de las películas de terror, de suspenso, de acción y de vez en cuando de otros géneros, puedo decir que la película me intrigó por el lore de los Backroom, que ya conocía por los diferentes videos y artículos de internet, pero al verla me dejó con un excelente sabor de boca. No es la clásica película donde esperas ver algo que acechan a sombras y de pronto ataca. Y el resto de la película se pasa pues, en ver cómo sobrevivir al monstruo o a la trama. Aquí los personajes pues obviamente ya están jodidos de forma mental. El complejo y la entidad es el menor de los problemas. Los backrooms solo incrementan lo que ya traen dentro estos personajes. Esta película no es para todos. Si esperas ver más entidades o que profundicen en todo lo que es el lore que han construido, pues no lo vas a encontrar. Lo que sí vas a hallar es como un concepto de un vacío puede ser mucho más terrorífico que una entidad monstruosa. Algo que me ha llamado la atención es el concepto que está manejando el estudio A24 de no usar demasiadas locaciones,
sino enfocarse en unas pocas y desarrollar la trama sin depender de un lugar específico. Por ejemplo, yo les recomiendo otra película que apenas vi, igual del estudio, que se llama Undertone, aquí en español, Frecuencia Maldita, que a la película. Esta película se maneja en una sola locación y no muestra grandes efectos visuales o entidades monstruosas. Se enfoca en dar una buena historia y un desarrollo increíble. Totalmente recomendable. Si te gusta el cine de terror, la recomiendo. Para mí la película de Backrooms vale totalmente la pena. Si aún no la has visto y tienes la oportunidad de rentarla o comprarla en plataformas digitales para una noche o fin de semana de películas, te la recomiendo. Si buscas un terror alternativo que no dependa de monstruos visuales y buscas algo más psicológico con ese toque de terror, definitivamente te va a encantar. Esperemos ver más de este lore y se profundice en películas posteriores e incluso, ¿por qué no?, incluir el lore de las wikis. Creo que hay espacio para todo en el mundo del cine, pero como siempre, estas producciones dependen de la taquilla y ejecutivos que solo buscan, pues obviamente, la ganancia. Si has llegado al final de este video, te doy las gracias y recuerda que esta es solo mi opinión y no representa absolutamente nada objetivo. Lo que te comento es sumamente subjetivo. Me gustó hacer este video porque la película me parece que vale totalmente la pena verla y profundizar en el tema que maneja. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente video, un saludo y un abrazo.